Un día de vida es una película de 1950 que fue extremadamente popular y conocida en Yugoslavia. A pesar de ser una película mexicana dirigida por el gran y legendario Indio Fernández, desgraciadamente fue de esas películas que pasaron sin pena ni gloria en el país. El paso del tiempo ha hecho que poco a poco haya sido reconocida por la sociedad en general, pero sobre todo por esta gran historia que surge a partir de la película, de cómo fue apreciada en Yugoslavia y no en México. De hecho, como dato curioso, y como mencionaremos más adelante en el podcast, fue gracias a Yugoslavia que podemos ver esta película. ¿Por qué? Quédense para averiguarlo. Mi nombre es Alan Juvenal, esto es Cineclub. En esta ocasión nos estuvieron acompañando Sara y Mora para hablar de esta película, de un montón de temas que pues se fueron desarrollando a partir de la historia de esta película. Pero pues bueno, este es el podcast número 62 de Cineclub, donde hablaremos de un día de vida de el Indio Fernández. Si quieren formar parte de este Cineclub, mándenos mensaje y con gusto los añadiremos a nuestro podcast. Totalmente gratis, podrán ver un montón de películas, podrán mandar lo que ustedes quieran a nuestro grupo, memes, reseñas, lo que sea. Es una gran comunidad la que estamos creando y de verdad le tenemos que dar muchas gracias a ustedes, los que nos están viendo por YouTube, los que nos escuchan por iVoox, los que nos escuchan por Anchor, por YouTube, por Spotify, por Apple Podcast, Google Podcast, cualquier plataforma. De verdad estamos teniendo un recibimiento muy grande de la gente. Seguimos creciendo, conociendo un montón de personas y pues nada, este proyecto está hecho para ustedes. Muchas gracias a toda la gente que nos está apoyando, que nos comentan, desde los haters hasta las personas que nos motivan a seguir con este proyecto. Tuvimos un tiempo de descanso, pero Cineclub vuelve con más fuerza que nunca, ahora en un nuevo formato. No esperen hasta la próxima semana, pero bueno. Entonces los dejo con el podcast número 62 de Cineclub, donde hablamos de un día de vida. Aquí tenemos cine latinoamericano, comercial, de oro, de autor, documental, de culto, experimental. Cineclub, un espacio para todo el cine. ¿Sí la viste? Sí, pero hace una semana. O sea, la semana pasada que dijiste que íbamos a empezar, Ajá. yo me quedé como, sí la vi, pero sabía que era a esta hora. Sí, se me olvidó. Ahora me duele un poco la cabeza, pero está bien. Ya me tomé algo que decía fuerte. Ajá. Así que espero Uy, que esté bien. yo ya tengo la medicina. Haz de cuenta que yo cuando me dolía la cabeza tomaba ibuprofeno o paracetamol, pero ya encontré una mejor medicina, el Bioelectro. Uf, poderosísima. Había uno que anuncia... bueno, no era para la gripe. Uno que anunciaba Eduardo Videgaray. Ay, el tío. Sí. Ay, por cierto, ¿viste que salió en la serie de LOL de Derbez? ¿Como participante? Ajá, en la de los comediantes. ¿Te acuerdas que una vez la vimos en No, casa no de sabía. Freud? Sí, salió junto con el Sí, Estaca, pero que porque no me fue gustó. por parejas. Órale. ¿Te doy un spoiler o no? Perdía. Sí. Y no solo perdió, monumentalmente perdió. Yo creí que iba a durar más en ¿Por la qué? competencia. No duró nada. Ese que no se rían, ¿no? Ajá. Ese que no se rían. Sí, ¿Y se rió? Sí, bueno, el Estaca, pero es que no duraron nada. Cha. Haz de cuenta que si uno de la pareja se reía, Claro. perdían los dos. Así Cierto, que sí. estuvo muy triste el caso. Ujú. Pero bueno, No, pues. ¿Fue el primero que perdió? creo que sí.
Creo que sí fueron la primera pareja en perder. Bueno, ya. Sí, estuvo muy triste. Y siquiera sí daba risa de lo que los hizo perder. No. Nunca nada da risa. Ah, Ajá. Bueno, en la temporada... Es que en la temporada anterior sí, porque estaba el Capi. A mí el Capi sí me gusta. Fui a verlo aquí al teatro y me gustó mucho su show. ¿el Capitán América? Ey. No, la versión mexicana del Capitán América, el Capi Pérez. Ah. Pero bueno... Es que el Capitán América es el Cap, ¿no? Es el Cap. ¿Que ya empezamos? Y si le agregas una I, es el Capi Pérez. Sí, vamos a empezar ya, porque pues Jesse dijo que llegaba a 8:30, 8:40, porque a esa hora sale de trabajar de Cinépolis. Ya. Pues... ¿Qué? ¿Eh? No empieza. Pues mira, se suponía que ya vamos a seguir esa próxima... Vamos a dividir esto como por partecitas, pero se me ocurrió crear unos separadores, unos jingles para eso, para la postproducción, pero como esta semana tengo un montón de flojera y no hice nada, vamos a dejarlo hasta la siguiente. Vamos a dejar como el final de esta etapa. Hoy termina un camino y comienza otro. Y para eso tengo que citar a Leches, que hace tiempo mandó un mensaje que me gustó mucho y cada vez que ocurre algo triste lo tengo que citar. Así que hoy ha caído el imperio. Se va toda una era de incertidumbre y malentendidos. Las gaitas replican, unas de alegría y otras de desamparo. Nadie sabe qué es lo que el destino depare, pero solo se tiene certeza de algo. Nada volverá a ser igual. Bien. Así que hoy despedimos ¿Lo puso esta cuando etapa. Se fue? No, lo puso cuando despidieron a Sonia. Bueno, cuando Sonia se jubiló. No manches. Ok. Uh-huh. O creo que fue la... Hace rato volví a poner a Conan. Conan Needs a Friend. Ajá. ¿Y te gusta? Y estaba platicando. Sí, me cae bien. Uh-huh. Es súper egocéntrico. Todo el tiempo todo es acerca de él. Todo el tiempo, si él estaba entrevistando a un camionero, ¿no? A un conductor de camiones de transporte público. Ajá. Y, pues era de Canadá, entonces Conan resulta que también es medio canadiense. O en el transporte le pregunta que si le ha tocado a alguien que haga cosas raras y le dice, no, sí, había un señor que hizo la parada nada más para hacer pipí. Uh-huh. Y de alguna forma terminan diciendo, no, seguramente era Conan el que hizo la parada para hacer pipí. Y todo el tiempo todo se está convirtiendo en él, todo es como, sí, el Fanning viene, a mí me encantan sus trabajos y se parece mucho a mí, es alta como yo, es rubia como yo. Si hicieran una película de mi vida, Elle Fanning tendría que ser, interpretarme. Tendría que ser Conan. Lo único de lo que no le gusta hablar es de las ascendencias, porque él es 100% irlandés. Ajá. Y no tiene ascendencias interesantes más que ser irlandés. Uh-huh. 100% irlandés. Creo que tal vez por eso simpatizo tanto con Conan. Por eso es mi conductor de talk shows y de podcast favoritos. ¡Oh! La hija pródiga se une. Nuestra especialista, la hija pródiga, el avatar del cine mexicano se ha unido. Sara. Oh. Y aquí pongo ¿Quién sonidos de habla, aplausos. loco? No. Hola, buenas noches, chavos. Hola, Sara, se te Hola, extrañaba. Es que hacía mucho que no había mensajes, perro. Y aparte, no podemos hablar de una película mexicana sin Sara. Así que...
La aparecida. La parecida. ¿Cómo Sí, estás, bien y Sara? tanto. Bien, bien. ¿Y ustedes qué tal? Bien, bien. Bien, Igual, bien. sobreviví. Sí, muy ad hoc la película para estos tiempos, ¿no? ¿Por qué? Por las Pues a mí me parece elecciones. muy... No por las elecciones, sino por lo de los médicos cubanos. Yo pensaba en los médicos cubanos. Yo El no tema. entiendo relación entre esta película y los médicos cubanos. Pues es que viene una cubana y que admira Ah. mucho a Cuba. Ah, ¿Sí la viste, compañero? o sea, sí, pero No los paran de médicos hablar de cubanos admiran a Cuba. Cuba también. No, que los médicos cubanos son como la cubana que viene a entrevistar. Imagínate que en ese tiempo dijeran, no, ¿cómo crees que puede venir una periodista cubana cuando aquí tenemos periodistas? Ujú. Pero Y que además... medio la forzado. periodista cubana quedó encantada con México, así que Ajá. Espera que los médicos cubanos conozcan el IMSS. Ok. Bueno, ¿cómo empezamos? Me gustaría que Hay Sara que hacer un nos- resumen, ¿no? Bueno, sí, sí, eso era lo que iba a decir. Me gustaría que Sara nos diera un resumen de la película. Es examen. sí, es Para ver si la examen. vio. Sí. Válgame, ok, bueno. Es, o sea, es la segunda película que tiene la dupla de Columba Rodríguez con Roberto Cañedo y bueno, también dirigidos por el Indio Fernández. La primera fue Pueblerina y pues básicamente esta película retrata el último día en la vida de un militar de las fuerzas carrancistas que es capturado y posteriormente condenado a muerte, pues se había sublevado después del asesinato de Zapata. Y el personaje de Columba es esta periodista que viene de Cuba, que se interesa mucho por la vida de este militar y por todo la conmoción que había causado su juicio y su sentencia. Entonces, yo creo que más motivada por el amor de la madre, pues, hace como esta investigación hacia este militar y pues básicamente retrata eso, el último día en la vida del militar que lamentablemente o casualmente coincide con el santo de su madre y cómo él utiliza este día para despedirse. Y pues básicamente el resumen es eso. Exactamente. Vaya que la vio, ¿eh? O sea, Sí. sí, yo no habría podido hacer un mejor resumen. Les tengo que hacer una pregunta, porque hay una historia que existe alrededor de esta película. Porque, o sea, esta película se estrenó en los años 50. Sin embargo, este es uno de los casos donde la película no fue tan apreciada en México, pero sí fue apreciada en otro país. ¿Tú sabías de esto, Mora? ¿O has leído algo? En los comentarios en YouTube, Ajá. yo no sé o sea, yo no sabía sobre lo que tú comentaste, Ujú. pero los comentarios en YouTube decían gracias a Checoslovaquia que salvó esta película porque se había incendiado en la Cineteca Nacional y tuvieron que pedirle una copia a Checoslovaquia. Sí. Sí, bueno, déjenme, les voy a leer algo rápido que encontré en internet. Va. Porque justamente hace tiempo yo vi un meme, de estos memes de Mr. Increíble, donde está como feliz y luego está como súper en blanco y negro con mucho contraste. Sí sé cuál. Ajá. ¿Qué Que decía? se va empeorando, como uno normal y uno como súper
turbio. Ajá, y decía, suenan las mañanitas, los mexicanos, feliz, los yugoslavos, y estaba como... Y es justamente por esta película. Ajá, porque dice... la época de oro del cine mexicano, esto lo estoy leyendo de Milenio porque ya vamos a citar nuestras fuentes para que no digan que plagio. La época de oro del cine mexicano llegó a Yugoslavia con películas que hacían referencia a la Revolución Mexicana. Una de las más destacadas, y que hoy muchos consideran más de Yugoslavia que de México, fue Un Día de Vida. La sensación por las películas mexicanas llegó a esa región cuando en 1948 la Unión Soviética expulsó a Yugoslavia de la Oficina de Información Comunista. Yugoslavia luchaba por encontrar su propia trayectoria comunista, pero no podían continuar con la proyección de películas soviéticas, así que decidieron reemplazarlas con una selección internacional más amplia, incluyendo películas mexicanas. Así, la película Un Día de Vida de Emilio el Indio Fernández llegó a Yugoslavia con el nombre de Jedan Dan Sibota. Ninguna película capturó la imaginación y agitó tanto las emociones del público yugoslavo como Un Día de Vida. Prácticamente desconocida en el México actual, esta película fue tan popular en la antigua Yugoslavia que incluso en la actualidad su búsqueda en Google ha generado numerosas entradas en los foros de discusión respecto a ella. Que por cierto, como dato curioso, si buscan pósters de la película pues en español, este es el único que pueden encontrar, que es prácticamente como una recreación, porque pues no existen los pósters originales más que pues en yugoslavo. La película narra la historia, bueno, esto ya lo dijo Sara, y la escena en la que el coronel le canta las mañanitas a su mamá conmovió a toda Yugoslavia, pues la madre finge no saber el destino que le espera a su hijo. Es gracias a esta escena que las mañanitas llegaron a Yugoslavia, donde la canción se conoció como Mamá Juanita. La escena hizo que toda Yugoslavia llorara. Se calcula que 1 de cada 2 yugoslavos fueron al cine a verla. Según la especialista, la película mexicana se exhibió en las salas de cine durante 2 décadas. Y pues fue la película... Wow. Es la película más taquillera en toda Yugoslavia. Evidentemente pues en Yugoslavia ya no se pudo estrenar ya no Avengers existe. porque pues ya no existe. Aquí es donde los que nos escuchan que son millennials dicen ¿qué? ¿Yugoslavia no existe? Y pues cualquiera de la generación Z y gente que pues ya no se preocupa por la historia. Así que... Oye, un poco... ¿Qué? Wow, cuánto prejuicio. No, está bien. Nada más te iba a decir que a nosotros tampoco nos tocó que existiera Yugoslavia. O sea, a nuestros papás sí, ¿no? Ajá. Nuestros papás sí estudiaron Yugoslavia en la escuela, nosotros no. Mira, yo y justamente hice ese comentario porque cuando leí eso de que Yugoslavia no existía ya, dije, ¡achis! ¿A poco? Yo fui de esos. Ya, claro. Sí. Yo no sé de historia. Como no me lo imagino. Uh-huh. Pero como dato curioso, pues esta película y el hecho de que se existiera tanto cariño hacia el cine mexicano en este país hizo que se creara una especie de nuevo género allá, pues de mariachis, de música tradicional mexicana, pero en yugoslavo. De hecho, la versión de las mañanitas que se tocaba allá no era una traducción literal de la letra. Allá era la canción, la melodía de las mañanitas, pero la letra contaba la historia de la vida del coronel Lucio. Uh-huh. Uh-huh. Y así, Lucian. Es una adaptación. Ajá, exacto. De hecho también fue tanto como el boom de esto que hace rato le mandé la canción a Adrián porque yo sé que él... de hecho a Mora también le va a gustar eso. ¿Que él habla serbio? No, pero Adrián es muy fan de Chabela Vargas y hace rato vi que una cantante croata participó en una especie del American Idol de Croacia cantando Paloma Negra. Se los voy a mandar allá al grupo porque está muy bonita la canción. Nice. Uh-huh. Muy bien. Y pues eso. Bueno, pero en México es que no nos ha gustado tanto ninguna película en la vida, o sea, es un poco bastante pasional lo de Yugoslavia, ¿no?
Ujú. Y de hecho, bueno, si te pones a Bueno, ver es esta que película Yugoslavia ¿Mm? perdón, es que Yugoslavia se identificaba mucho con las épocas de México revolucionario y Ujú. conectaban mucho con ese sentimiento, puesto que ellos acababan de sufrir su propio movimiento social y su propio movimiento civil, y pues obviamente encajaba muchísimo con ese ideal de la revolución, de los principios de los 1900. Entonces, aparte pues que comprar una película mexicana era muchísimo más barato que comprar una francesa o comprar uno de cine europeo. Entonces pues dijeron, vamos a darle una oportunidad al cine mexicano, y aparte que está muy muy ad hoc a lo que estábamos viviendo en este momento. Y pues yo creo que por eso algo agarraron, ¿no? Y De qué curioso ese... porque es muy parecido a lo que trata la película, en el sentido es un poco más sobre poesía, pero cómo apropian de José Martí. Que bueno, José Martí pues sí fue a México, Ujú. pero es como sientes que a través del arte te hermanas con otro país, ¿no? Ujú. Qué bonito. Ujú. Sí, justamente es como it's poetry, it rhymes, citando a George Lucas. Ujú. ¿Y qué les pareció la película a ustedes? A mí me gustó mucho. Yo no la conocía y ahora que la vi, sí. O sea, es que, mira, si te pones a verla desde cierto punto de vista, tiene como toda esta checklist que las películas mexicanas de esa época mantenían. Como de pues la música, la forma en la que retrataban al país, la forma en la que no solamente buscaban contar una historia, sino también buscaban enseñar algo. Creo que esto se ve como muy obvio cuando está esta Belén en la pirámide del Sol, que de repente el otro señor le empieza a decir, ah, esta pirámide fue construida y bla, bla, bla. Y entonces el coronel se ponía aquí para ver la pirámide y allá está la de la luna y bla, bla, bla. Entonces es como esta forma de contar una historia, pero al mismo tiempo intentar enseñar algo que es propiamente parte de la historia, de la cultura de México. Pero pues yo la sentí muy completa. Aparte, ay, no sé, sí te apachurra el corazón en muchas escenas. O sea, todo lo relativo a la mamá. Porque pues la mamá siempre ha sido y creo que sigue siendo como el pilar, la figura más importante en la familia mexicana y... Ay, no sé. A mí me gustó mucho. Bueno, Sí, para no, o mí... sea, Ay, perdón, siempre me interrumpiendo, continúa. no, dime, perdón. Estaba esperando también que tú comentaras, pero... Ay, perdón. Bueno, a mí la película me gusta, pero no es de las mejores actuaciones de Columba. He de reconocer que ahí sí me gustó más en Pueblerina. En la dupla que hicieron en la película anterior me gustó más esa química, pero entiendo el sentimiento, y lo que, o sea, puedo rescatar es esta cuestión de vínculo entre la madre y el hijo, y la madre y la patria. Es lo que a mí más me gustaría de esta película. Ya siento que el factor de la extranjera es un gancho para justamente atraer toda esa nueva onda de extranjeros, y también pues que igual sirve como gancho eh, o hilo conductor para quienes no estén familiarizados con algo de la cultura mexicana, que les puedan explicar un poquito, o sea, de qué va, porque ella no aparece como una china poblana o como una mujer de campo que ya está inmersa en ese ambiente sociopolítico mexicano, sino es alguien extranjero al que hay que explicarle un poco, y también es más fácil entenderle. Entonces, funciona el personaje de Columba, pero no me agrada tanto
en esta película. Es interesante porque parece protagonista al inicio, pero va perdiendo el protagonismo, ¿no? Sí. Es como nada más para engancharte y ya lo que te mantiene es eso, el hilo entre la madre y el hijo. Y como dije, la madre y la patria, porque él tiene que escoger entre uno de los dos. Sí. Bueno, no sé, a mí me parece melodramática en ese sentido. O sea, desde que se levanta en armas y se entrega inmediatamente, es como, o sea, ¿qué estás haciendo? Y también a mí me parecía interesante el personaje de la periodista, y me gustaba la perspectiva, ¿no? Como una periodista extranjera y mujer que no entendía lo que estaban haciendo, o sea, por qué se estaban matando ahí por ideales y como cosas tan abstractas, ¿no? O sea, era como suicidio. Pero igual quizás tiene que ver con lo que dice Sara, que, o sea, quizás es un poco lo mismo, ¿no? A mí no me, como yo lo vi es que pierde protagonismo, pierde su autonomía y se vuelve un personaje al servicio del otro personaje, del protagonista, de hacerlo ver elegante, valiente, de suplicarle que por favor no se muera, que ella lo quiere, y entonces así se reafirma los principios y el estoicismo de Lucio. Pero pues no, o sea, a mí no me gusta. A mí me hubiera gustado más que se viera una perspectiva un poco más, pues, analítica, más naturalista, más no tan no tan romántico de sus principios, como ella es cubana, tiene los mismos principios que los revolucionarios mexicanos automáticamente, y le enamora porque como tiene los principios que ella quiere en un hombre, porque es cubana y este tipo es así estoico y la patria primero y tal, se enamora. Como, wow, tranquilos, ¿no? O sea, creo que es un día nada más y creo que lo conocí ya a mediodía, entonces tranquilos todos. Pero bueno, entiendo, evidentemente es romántico, igual que muchas de las otras películas que tratan, por ejemplo, la pobreza, pero me gusta la postura política tan explícita. Y que al final, por ejemplo, conviertan la hacienda en ejido también. Me parece significativo, como en parte es como, claro, los hacendados civilizados se dan cuenta de que un poco las revoluciones que ahí se las hubieran quitado. Pero bueno, está bien. Pero me gusta que se reconozca que eso, a fin de cuentas, pues era también una hacienda y una jerarquía de clases sociales, y había bastantes conflictos, ¿no? En la manera como se trataban unos y otros personajes. Pero bueno, creo que es lo que me gustó y un poco lo que no me gustó. Y bueno, a mí, por ejemplo, eso que dices de la jerarquía, a mí también se me hace muy interesante cómo manejan esta cuestión, puesto que si bien la figura de Mamá Juanita es como, pues ahí lo presentan como si fuera ella como tipo líder, como esta figura poderosa en ese lugar, en Cieneguilla. Ella no duda ni un momentito cuando llega el personaje de Columba, esta Belén, llega y le quita los zapatos y se arrodilla ante ella. O sea, es como de alguna manera dignificar el gesto, y no sé, se me hizo muy padre porque también me recordó cuando
no sé, que iba la gente antes y a los adultos mayores se les besaba la mano. O sea, el besarle la mano no te hacía ni menos ni nada de eso, simplemente como que dignificabas a la persona y presentabas el respeto. Y eso se me hizo, no sé, muy padre, o por lo menos me trajo recuerdo. Sí, a mí también. ¿Ustedes hacían eso? ¿Todavía les tocó? ¿De besar la mano? Sí. A mí también. En mi familia, bueno. A mí no, pero mis papás sí hacían. Ujú. Conmigo sí, pero yo me acuerdo que, o sea, tengo un tío que sí, incluso todavía, bueno, ya no, porque ya no nos hablamos, pero cuando cosas políticas, típico en México también, pero cuando lo veíamos, él siempre antes de saludarnos o cualquier cosa, nos ponía la mano así para que se la besáramos. Y yo recuerdo que mi mamá siempre me decía, ay, cuando veas a tu tío, no le beses la mano. Pero pues me da miedo que se enojara y era como de, ay, pues ya ni modo. Y ya se la besaba y pues me tocaba un regaño peor de mi mamá. Pero sí, todavía veo que hace eso con algunos de mis sobrinos. Creo que voy a hacer eso yo también. Nada más para molestar. Ah, muy bien. Pues algo parecido, o sea, no era de que me tocara a mí, sino que yo tenía una abuelita a la que nos tocaba a todos besarle la mano. Pero sí. Digamos que es más que nada el gesto, ¿no? O sea, ya ahorita pues puede que el significado cambie, pero en su momento el gesto nada más era mostrar respeto. Y la señora muestra esa dignidad cuando ella misma se agacha y le quita los zapatos a la chica, a una forastera. Ella está en su casa, la está recibiendo y ella hace ese gesto. Y no sé, se me hizo muy padre, se me hizo muy, muy humano. Algo como muy humano que se quita de toda la atadura y es una faceta diferente de lo que vendría siendo esa matriarca, porque al final de cuentas la señora eso era. Y muy diferente como por ejemplo lo presentarían como Sara García, que ella era muy, muy recia y de un carácter muy duro, y cuando tú le ibas a ver haciendo esto, ¿no? Ese tipo de gesto. Bueno, sí, y que Sara García también siempre representó un poco a la aristocracia mexicana, más que a los rancheros Sí, también. Sí. Bueno, estos pues también son medio aristócratas, ¿no? Creo que el papá estaba en el ejército, todos los hijos estuvieron en distintos ejércitos, supongo, no todos necesariamente en el mismo, porque fue una época muy turbulenta. Sí, pero eran como escuadrones, así, grupos diferentes, pero me gustó que rompió con ese estereotipo de que el revolucionario era un campesino analfabeta, era un ranchero con miedo, ¿no? Al contrario, eran personas preparadas y que por la misma preparación ellos, más bien por la misma convicción, ellos decidieron seguir en la lucha, y eran personas cultas, letradas y que eran valientes sobre todo. Claro, y es interesante como una perspectiva tan cercana, ¿no? A los hechos, porque a nosotros la historia se nos enseña pues ya muy a través de muchas generaciones de interpretaciones y tal. Entonces a mí se me hace interesante pues lo importante que fue Zapata, porque yo creo que no se le da mucha, o al menos en las clases de historia que yo recibí no se le daba tanta importancia. Casi que te decían que pues era un revolcadero, ¿no? Que Villa estaba robando trenes al norte, que Zapata casi que tenía berrinche ahí con lo de las tierras y la libertad, y casi que Huerta, Carranza y hay uno que me falta, Cárdenas eran los que estaban ahí como civilizados en la Ciudad de México tratando de poner orden. Pero te das cuenta de que pues a lo mejor Zapata tenía más relevancia, y yo creo que sí, porque digo, a fin de cuentas Zapata es el que tiene todavía gente luchando por sus ideales,
en la actualidad. Nadie está luchando por los ideales de Carranza ni de... Bueno, de Lázaro Cárdenas sí se supone que está ahí el... Bueno, hasta hace algunos años estaba el PRD. Y pues de villano, ¿no? De villana, pues, los narcos, supongo. No sé. Básicamente. Pero bueno, o sea, vemos cómo esta figura, por ejemplo, también ahorita estoy cayendo en cuenta, esta figura de la periodista de esta Belén, que si bien yo pienso que le hacen referencia a José Martí con el apellido de la periodista, siento que también tiene un trazo como de se me fue el nombre, el periodista estadounidense que se fue con Villa, y justamente él como que desmitificó a todo este movimiento revolucionario, el cual estaban echando mucho de que, oye, no, ya los mexicanos se están matando por ranchos y por tierras, y él sí, creo que es John Reed, el que fue y desmitificó todo esto. No, los mexicanos están peleando por sus ideales, por sus convicciones, por su patrimonio, por el futuro de sus hijos y por la certeza del mañana, ¿no? O sea, que ellos están peleando por lo suyo, no están peleando ni por nada más. Y por ejemplo, Zapata pues tenía mucho este ideal de que pues no les estoy pidiendo nada de que me den, sino que simplemente me deje trabajar lo que ya es mío. Por eso es el tierra y libertad, o el de tierra es el que la trabaja. O sea, y creo que, por ejemplo, lo asocian más con el personaje de Roberto Cañedo. O sea, porque fue por el bando de Zapata, por lo mismo de que Zapata era un campesino y simplemente él quería tener algo seguro. Y Zapata representó muy bien ese ideal. Y mucha gente también siguió a Zapata porque tenía esa misma necesidad. Carranza y Obregón y todos esos, pues digamos que eran aristócratas que querían poder, pero Zapata quería algo más. Sí, sí. Sí, y que bueno, al final y tristemente la revolución no pudo resolver eso, ¿no? Que Villa y Zapata son dos símbolos de la central, o sea, son dos como resultados o íconos de cómo está centralizado el país. Como al norte es una cosa, al sur es otra, y en el centro, los de la Ciudad de México, nada que ver. O sea, los de la Ciudad de México peleándose nada más por la Ciudad de México, como por el gobierno nada más, ¿no? Porque como que el gobierno solo existe en la Ciudad de México y la gente fuera tiene que luchar por administrarse literalmente, o sea, por tener recursos de administración. Como dos situaciones muy ahorita. distintas. Ajá, exacto, sí, tal cual. Dos situaciones muy distintas en el norte y el sur, pero que son resultado de la misma centralización de cómo se extrae y no se atiende como dicen, ni se picha ni se deja batear. ¿Qué? Ni picha, ni cacha, ni deja batear. Eso. Sí. O sea, nos ponen leyes que no son adecuadas o no están adaptadas a las condiciones de vida de muchas comunidades muy distintas en un país tan grande como México. No las aplican, pero tampoco dejan que la gente haga se organice por sí sola, ni que administre sus impuestos. Y pues, o sea, lo que queda es un desorden, o sea, no se puede aplicar la ley tal cual, no se puede aplicar. Tal vez me estoy saliendo un poquito del tema, pero ¿cuál creerías tú que sería la solución a esta centralización que hay ahorita en México? Yo creo que tienen que establecerse quizás regiones administrativas o incluso ya todavía más autónomo. Pero por ejemplo, o sea,
yo creo que hay recursos muy importantes como para empezar la administración de tus impuestos. Que tú decidas cuáles son los impuestos que se cobran, cuánto se cobra de impuestos y que tú administres esos recursos. Siempre tiene que haber impuestos y como recaudo nacional, porque se necesitan atender cosas como el ejército, el IMSS, la Secretaría de Educación Pública, pero que dentro de o sea, que los estados y las diferentes regiones administrativas puedan aplicar más soluciones, que puedan, por ejemplo, decidir en torno al plan de estudios, designar, policías sí pueden designar, pero designar las tarifas, los impuestos, cosas así. Por ejemplo, con lo de los impuestos, tú puedes administrar, por ejemplo, Ciudad de México puede tener impuestos muy altos porque ya tiene mucha industria. O Aguascalientes, que está creciendo mucho en industria, o que está teniendo mucha innovación y emprendimiento. Ciudades o sea, las ciudades más grandes pueden aplicar más impuestos, porque además tienen más que gestionar, más que pagar, y lugares más desérticos o menos poblados pueden tener menos impuestos, lo cual propicia, sí, por un lado que haya más inversión, pero más que la inversión, por otro lado es que así, o sea, que no es equitativo los impuestos que paga la gente de la ciudad con los impuestos. O sea, si tú le pones impuestos a la gente de la ciudad, eso es súper caro para la gente de un pueblo. Y al mismo tiempo pueden ellos comercializar sus productos, que son básicos, de una mejor manera, cosas así. Entonces, como que cada quien pueda administrarse mejor, independientemente. Que, por ejemplo, en las comunidades puedan organizar sus planes de estudios, que designen como las cosas que necesitan, los que se necesitan estudiar, porque no tiene sentido que estudies derecho de la Constitución de la Ciudad de México en un rancho donde solo cultivan, no sé, cualquier tipo de alimento, ¿no? En la montaña, y que no vas a estar litigando ahí. O que estudies ingeniería o cosas así, pues muchas de esas cosas ya están funcionando, pero circunstancialmente. O sea, en Aguascalientes, por ejemplo, se enfoca mucho en los coches, porque es ok. La universidad se enfoca en los coches. Pilar económico del estado. Pero hay ranchos, o sea, hay lugares donde a lo mejor sería mejor que no haya una universidad. No sé, hay muchas cosas que se pueden hacer. No creo que haga falta como mencionar todo, pero pero es un poco lo de Zapata. O sea, deja que la gente decida qué hacer con la tierra, ¿no? Que se organice como las comunidades zapatistas. Que si hay una lengua como más hablada, pero se trata de que todos puedan tener acceso a su propia lengua, que no tengas que, o sea, que sea más orgánico todo, o sea, la interacción entre comunidades, con el entorno, con la naturaleza. Porque las leyes, por ejemplo, respetuoso del contexto, sin tratar de homogenizar a la fuerza y suprimir los derechos de la diversidad por el simple hecho de que una mayoría de tal o cual ideología o condición está en el poder y quieres tratar de todos sean iguales. O sea, no respetan el contexto, y eso se me hace muy, muy acertado, como lo que venías mencionando. Sí. Y pues sería un madrazo, ¿no? O sea, tendrías que como cambiar, o sea, supongo que tratas de hacerlo como escalonadamente. Hay muchas cosas que dependerán todavía del gobierno federal, cosas que no puedes como de un día para otro
cambiar, pero sí tienes que tener claro cuál es el objetivo final. Algo así es en Suiza, creo, y quizás es más sencillo, porque es menos gente y es un territorio mucho más pequeño. Pero pero pues eso mismo, o sea, es muy difícil administrar un territorio tan grande. Muy difícil. ¿Crees que sería... Es que esto ya está muy político. ¿Crees que sería más fácil si... ¿Cómo decirlo? O sea, ¿tú crees que el hecho de que haya tantos partidos políticos también... Es que parece entrevista. ¿Crees que el hecho de que haya tantos partidos políticos sea como algo que desequilibre o que vuelva más complicado esto? Porque ve, por ejemplo, en Estados Unidos es demócratas contra republicanos. Y aquí, pues, evidentemente solo existen estos dos tipos de pensamiento, de izquierda o derecha. Pero, pues, por muy izquierda o de derecha que seas, pues, todo esto se bifurca en un montón de partidos. Y digo, partidos tan distintos como puede ser el PRD o el PAN, pues ahora tienen una alianza. Y a nivel federal. Pero... pues cada partido tiene sus propios intereses, aunque ambos sigan las ideologías de la izquierda o de la derecha, pues se vienen teniendo intereses distintos. ¿Crees que este sea un problema también que hace que en México exista esta dificultad para, pues, gobernar más allá de la extensión? Yo no sé si es lo de o sea, la cantidad de partidos. No, tampoco me gusta a mí que solo sean dos. Uh-huh. Yo no sé si es... O sea, mira, es muy sencillo. No importa cuántos partidos tú veas, los políticos son los mismos. Uh-huh. Eso es algo muy obvio que se viene apuntado desde hace un tiempo. Sí. Básicamente lo que pasó en México después de la revolución es que se estableció una burocracia en un sentido muy, muy estricto, o sea, muy etimológico, de que las oficinas y las instituciones tenían el control de todo y le podían quitar a quien quisieran en el momento que quisieran. Una vez que lo lograron con Estados Unidos y la nacionalización del petróleo, pues imagínate, si pudieron hacer eso, ¿a quién no le pueden quitar? Que a mí me gusta decir quitar, porque a mí me parece muy claro. O sea, se trata de quitarle a los ricos y repartir. Porque luego, últimamente, creo que hoy mismo escuché a alguien decir como, no se trata de quitar a unos y darle a otros. No, es como, claro que sí, se trata de quitar y dar. O sea, quitarle a unos y darle a otros. Pero bueno, el punto es que esa burocracia pues hizo lo que quiso, ¿no? Con ese poder puedes hacer todo lo que quieras. En buena parte hizo cosas buenas, muchas, y sobre todo al inicio pues surgió instituciones públicas como la UNAM, el Politécnico Nacional, creo que Bellas Artes, no sé si ya estaba, pero muchas instituciones, la SEP, que aunque el IMSS, aunque ahora los aborrecemos, son un logro impresionante y monumental, y muchos países quisieran tener este tipo de instituciones. Creo que hay muy pocos países con un sistema de salud pública. Por ejemplo, hace poco estaba viendo lo de Estados Unidos y de verdad se me hizo extraño entender que en Estados Unidos no hay... O sea, cualquier lugar a donde vayas con un doctor tienes que pagar. Y aquí pues tenemos el IMSS. Digo, a veces el IMSS es horrible porque pues tienes que ir y estar ahí un montón de tiempo, pero pues a final de cuentas es algo público, es algo que se me hace increíble. Sí, sí. Uh-huh. Y todas esas cosas salieron de estar años quitando haciendas, diciendo, a ver, esto al gobierno. Así como Hugo Chávez, es que la gente se ríe, pero, o sea, así es, eso es lo que hay que hacer en buena medida, quizás con más conciencia y más precaución, pero esa es la idea, y esto es lo que se logra de quitarle a los poderosos, o sea, de organizar
un estado y quitarle a la gente rica que tiene cantidades insanas de posesiones y organizarlo para todos. O sea, es que es obvio y muy claro. Si tú compras uno de estos, no sé, como una de estas máquinas de tomografías que son carísimas, pues, a lo mejor la puede pagar un rico para él, pero ¿por qué no pagarla para todos, que al cabo se usa poco y no importa quién lo esté usando, ¿no? O sea, son cosas así que puedes compartir entre todos, puedes organizarte y tener algo bueno para todos, en general cuando lo necesites, y que funcione bien. Pero bueno, entonces luego lo que pasó fue que los aristócratas de antes, pues para evitar que les quitaran las cosas, empezaron a dar dinero, ¿no? Moches, digamos. Entonces empezó a formarse una alianza entre el gobierno y la aristocracia, entre la burocracia y la aristocracia. Y que es lo que resulta en el PRI. El PRI como el PRI, también el PAN, como y pues todos los partidos, es un poco la idea de que todos son lo mismo, como los políticos muchas veces, sin importar su origen socioeconómico, son esclavos o solo sirven a una clase social muy alta. Y el epítome de su evolución es el neoliberalismo. El establecer un sistema político según el cual el gobierno, directamente en búsqueda del crecimiento económico, favorece a las empresas y a las industrias acaudaladas porque son las que tienen más potencial de crecimiento económico o de competencia internacional. Entonces, si quieres crecer, si quieres que tu PIB suba, tienes que favorecer a las empresas grandes, no a las pequeñas. O al menos esa es la filosofía. Que pasa mucho. Corea del Sur, China, ¿quién más? Corea del Sur y China son dos claros ejemplos de países que crecen, o sea, a niveles increíbles, y es porque el gobierno cuida, protege y favorece a sus grandes empresas para que sean competitivas internacionalmente. Entonces, lo de los partidos, pues no sé. Yo creo que lo que sí que haría es poner primarias y elecciones primarias y secundarias. No sé si les dicen secundarias o finales o definitivas. Pero que primero haces como nosotros hacemos, y eso serían las primarias. Y una vez que ya se hizo así el voto de entre todos los partidos, tomas a los dos más altos y haces que se vote entre esos dos. Porque muchas veces, como nosotros estamos, muchas veces gana un partido que la mayoría no quiere, pero que la mayoría se dividió entre otros partidos. Todos los sistemas democráticos tienen defectos, pero pues para eso no debería haber como estas coaliciones entre partidos, ¿o sí? Pues también está eso. Ajá. Yo no lo permitiría, o sea, a mí se me hace una aberración completamente. Ajá. Sí, porque por ejemplo ahorita a nivel federal se aliaron PRI, PAN, PRD nomás para derrocar a Morena. Y se me hace una estupidez que se unan, sí, sabiendo lo conservador que es el PAN, uniéndose justamente con el PRD, que actualmente se ha vuelto uno de los principales partidos que apoya abiertamente
pues el aborto, a la comunidad LGBT, que está a favor del cambio de género para las personas trans. Pero bueno, luego vemos al PAN, que también tiene sus coaliciones con el Frente Nacional por la Familia, y dices, pues entonces nomás se unen para derrocar al que está en el poder. Ya no les importa realmente nada, ya nomás es como de... Pues, sí, no tienen planes. ajá. Sí, que el PRD pues lo lleva haciendo toda la vida, con el PRI y con lo que sea, se junta. Uh-huh. Pero sí, no sé, o sea, también es otra cosa es que pocos, o sea, normalmente nadie ofrece realmente algo muy diferente. Incluso Morena es en plan, vamos a fomentar las empresas, la inversión y tal. Y eso es el mismo discurso neoliberal de toda la vida. Nadie habla de subir impuestos, nadie habla de formar instituciones públicas, o de fortalecerlas, o de dar más autonomía a las universidades, de invertir en educación o en investigación. Nadie está hablando de eso. Lo que todo el tiempo se canta es: vamos a atraer inversión, vamos a estimular el crecimiento económico. Nadie habla de identidad nacional o regional. Nadie, por ejemplo, en Barcelona y en España, en muchos lugares, los gobiernos estimulan la investigación, por ejemplo, lingüística, pero también de otros tipos, histórica y demás, para estimular un sentido de identidad local. Con lo que, por un lado, ganan adeptos, porque a la gente le gusta sentir que están realzando su cultura. Por otro lado, ganan fuerza a nivel nacional porque hay más unificación local. Si la gente está más en un sentido de nosotros somos Barcelona y queremos estas cosas, independencia, o nosotros somos muy productivos a nivel nacional y queremos tal y tal, tienes más fuerza de exigencia en elecciones, en debates y en el Senado, ese tipo de cosas, ¿no? Mira, esto ya se puso muy político. Es interesante porque, a ver, la película tiene con lo de las pirámides una perspectiva muy también del centro de México. Ajá. Y también generaliza mucho lo mexicano. ¿Cómo? ¿En qué Entonces, sentido? pues entiende lo mexicano como lo náhuatl y ranchero. Que pues también hay costa, hay desierto, hay selvas, hay comunidades completamente, o sea, 100% indígenas, que no son rancheras. Digo, supongo que en ese tiempo no tenían los zapatistas, pero por ejemplo estaba lo de la península de Yucatán, que quería ser independiente. Étnicamente Cuba tampoco es tan cercano. Ya Cuba es mucho más, por ejemplo, no de indígenas americanos, sino de esclavos africanos y españoles. Pero bueno, o sea, estas cosas, pues ese era el tiempo donde Vasconcelos hablaba de la raza de oro y tal. Que era toda la raza latinoamericana, que son un montón de razas, o sea, de etnias, ¿no? Sí. Que también, y bueno, mucha gente, por ejemplo, he escuchado que se espanta con eso de Vasconcelos, o sea, bastante nazi y no les falta razón.
Bueno, yo creo que Vasconcelos homogenizaba al sentimiento latinoamericano a través de esa misma desavenencias que todos habíamos sufrido. No sé, creo que en esta cuestión particular de la película no se tocan temas más particulares, puesto que el sentimiento patriótico fue general en esos tiempos, cuando la desigualdad y la pobreza eran lo que más importaba en ese momento, ¿no? Entonces, pues a mí igual ponle que toma el recurso de las pirámides como un mero símbolo patriótico, más que una particularización de la zona y del entorno. Y, Sí. por ejemplo, a mí me hace sentido de que lo tomen desde el punto de vista de los militares y de esta figura tan rígida, jerárquica que tenían en ellos, que digamos que se replegaba en todo el país, y que a pesar de que los revolucionarios eran personas o civiles que simplemente estaban buscando como un ideal, el militar estaba atado a una jerarquía y a un símbolo un poco más allá de el sentido de pertenencia mismo, ¿no? O sea, no somos campesinos, nosotros pertenecemos a todo el país y pertenecemos a México como tal. Entonces, no sé, yo pienso que quizás la cuestión de utilizar a estos recursos prehispánicos es más como ese gancho de, miren lo que tenemos aquí en México, son ese tipo de cuestiones arquitectónicas, no sé, quizás estoy errando, pero a mí me dio esa sensación. Ujú. Sí, yo creo que tienes razón. O sea, sí, en parte, pero ahora vemos las consecuencias. O sea, creo que se ven un poco las consecuencias de... Es que es parte un poco, al final yo creo que eso sigue siendo parte un poco de tratar de homogenizar la identidad nacional, y ese es el tiempo en que se estaba buscando eso, a través del ranchero, a través de las canciones, del cine. Se trataba de homogenizar lo que es ser mexicano, que era una idea muy de su tiempo, que estaba muy de moda. Y de hecho, pues yo también creo que en general, incluso cuando Vasconcelos habla de la raza de oro, pues eso de la raza quizás es una palabra un poco errada, porque yo siento que Vasconcelos se refería a, como tú dices, un sentimiento histórico compartido por toda Latinoamérica de una manera muy única, ¿no? Pocas regiones en el mundo siento que sean tan unidas como Latinoamérica, por un aspecto histórico incluso mucho más que étnico, porque en términos étnicos somos muy poco parecidos. Sí, somos, o sea, bien tú lo mencionaste, inclusive aquí en México somos muy diferentes. Pero, por ejemplo, o sea, volviendo a lo que, ¿por qué a los yugoslavos les gustó tanto? Creo que fue en ese mismo dolor de que tantas madres perdieron a sus hijos, tanta gente que murió creyendo en las causas, tantas familias que quedaron rotas, tantos sueños que quedaron inconclusos, que quedaron, que murieron con los cuerpos que fueron y pelearon por su causa, encontraron esa redención y ese estoicismo como se presenta en el personaje de mamá Juanita al final, que ella, si bien sabía desde un inicio que el hijo iba a morir y que le iban a matar al día siguiente, después de que presenció todo el acto del fusilamiento, ella muy estoicamente pregunta, ¿me puedo llevar a mi hijo? Y como que ese sentimiento, yo creo que también fue parte de lo que nos une tanto a latinoamericanos como a todos aquellos que han sufrido ese tipo de conflictos, donde las únicas víctimas que cuentan son las que todavía como que se enjugan las lágrimas, ¿no? O sea, las que cuentan las historias de los que ya se fueron, las madres, las hijas, los hijos, los hermanos, todos esos que cuentan las historias de quién fue su papá, quién fue su abuelo, lo que hicieron, y que le dan mérito y valor también a todo ese sacrificio que se hizo. Pues no sé, siento que es algo más allá de una diferencia étnica o diferencia cultural, es más que nada es un sentimiento global.
y no sé, siento que por eso también tiene mucha fuerza y mucha potencia este mensaje. Sí. Eso que dijiste hizo que me acordara de tu documental, Sara. ¿Cuál? Ah, el de la vida y la muerte. Ajá, ese. ¿Cómo vas? Ahí vamos, que es ganancia. Sí, yo estoy igual. Pero sí, justamente eso. Sí, o sea, es que esas, o sea, tantas historias. Por ejemplo, no me puedo ir tan lejos y no me atrevería a irme tan lejos. Aquí en la zona del Bajío, todo lo que se vivió con la guerra cristera, todas las madres que tuvieron que sufrir por ver a tanto sus hijos como a sus esposos que fueron secuestrados, que fueron asesinados y que ellas mismas tuvieron que reponerse a esa pérdida y tuvieron que llevar una casa y a los hijos que les quedaban tratar de formarlos y como que reunir los pedacitos de su alma que habían quedado por ahí desperdigados. No sé, me habla más allá del espíritu humano, me habla más allá como de esa cuestión de que podemos reponernos más allá de la desgracia que nos puede tomar. Y no sé, quizás me hizo un poco más como de eco aquí ahorita porque pues todo esto que estamos viviendo actualmente y no sé, quiero pensar que eso sería como la cuestión o el punto al que hay que como que agarrarnos, no sé, quizás es muy romántico el pensamiento, pero me pareció prudente. Muy romántica la película, pero no, yo creo que tienes razón. O sea, a fin de cuentas, yo sí creo que la gente tiene que aferrarse un poquito a algo romántico. Y lo que decía Sara, pues de compartir el sentimiento con los yugoslavos, sentimiento de pérdida. Uh-huh. Y y empatizar, supongo. Uh-huh. Es que hay un montón de cosas que nos hacen... Por ejemplo, no sé si viste justamente ayer en Twitter que Guillermo del Toro estuvo en Cannes y se puso a cantar con Gael. Ni siquiera recuerdo qué canción era. Pero justamente todos en Twitter estaban diciendo: wow, miren, es que así somos los mexicanos, bla, 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 bla. Son como esos pequeños momentitos de verdad los que van marcando ese sentido de pertenencia. Como encontrar esas cosas. Y no me refiero como esas veces que dices: como... Ay, es que tengo un ejemplo que no quiero usar porque es de una película que no me gustó tanto. No es como cuando ves Coco y ves cosas tan simples que hasta cierto punto en el mundo contemporáneo se vuelven como memes y dices: mira esto, esto es México. No, sino encontrar como esas cosas que rebasan la cultura y marcan como una división que de verdad muestra una particularidad de la cultura. Es más que ver una imagen o que ver un símbolo. Es de verdad algo, es un signo que engloba toda la cultura. Creo que ahí es donde a mi Coco sí me gustó. ¿Mande? Sí, Alan, creo que tú o sea, tú y yo somos una excepción, pero Coco pues le movió a mucha gente y Coco se sintió muy mexicana para mucha gente. Perdón, pero yo berrié con la escena final, así que pues no sé. Todos lloramos. Todos lloramos, sí. Eso no está en cuestión. Pero no me gusta Coco. Es que yo creo que a partir creo que a mí lo que más me acuerdo es el sentimiento de la relación entre el nieto y el abuelo. Y todo el mundo en su mayor o menor medida tuvo una relación así. Y pues cómo no negarlo cuando la mayoría de nuestras abuelitas o los abuelitos, la mayoría del mexicano fue quien nos crió. Entonces, pues creo que esa generalidad sí
sí tocan muchas particularidades. Sí, o sea, yo creo que a fin de cuentas a Alan y a mí lo que no nos gustó fue que van directo a la yugular, ¿no? O sea, es como directo a tus recuerdos de la infancia donde pues claro que te va... Y lo mismo, es la misma cosa con Encanto. O sea, directo a la yugular. O sea, olvídate del aspecto literario, de 100 años de soledad y tal. Olvídate de la lengua. Ay, creo que está llamando Jessie. Ay, llamó Jessie. Hola. Pues métela. No, pero es que llamó por WhatsApp. Achis, ¿qué estás haciendo, Jessy? Achis, ¿cómo que llamó? A mí no me apareció ninguna llamada. ¿A ti no te llamó? No. Entonces no sé quién. Achis. Oye, es que creo que me llamó a mí. Ah, Le voy a llamar. Ustedes hablen. bueno. Ponle el bueno. altavoz y cerca del micrófono. Hay que conocer su opinión. Pero bueno, creo que, bueno, ya que terminó de hablar. ¿De qué? ¿Ya acabamos? Sí. Creo que, por ejemplo, la cuestión de que por ejemplo, en Encanto, bueno, a mí Encanto también así como que me hizo soltar una que otra lagrimita, pero no me atrapó tanto. No sé, como que quizás ellos sí siento que se fueron un poco más a esa particularidad, por lo menos, o pienso yo que fuera de Colombia, pero no sé, yo con Coco sí me ríe chido. Es que, mira, yo no soy colombiano para entender esta cultura, pero al menos siento yo que Encanto fue como contar una historia con un poco de, así como una embarración, bueno, una embarrada, mejor dicho, sí, con una embarrada de la cultura colombiana. Pero con Coco fue contar una historia a partir de la cultura mexicana. Porque de verdad, Encanto se siente una historia más universal. Nah. No, yo creo, mira, yo tengo la misma idea de las dos. Yo ahora siento que me salió muy bien. Creo que estoy muy a gusto con mi crítica. A ver. Creo que tanto Coco como Encanto, en vez de enfocarse en las referencias reales que tienen, como el cine mexicano, el Día de Muertos, la tradición del Día de Muertos, o lo de 100 años de soledad y la literatura colombiana y pues en general latinoamericana, que ahí también podrían haber metido a bastantes cubanos y argentinos. En vez de eso, ponen la referencia y pues lo más sencilla que se pueda, lo menos, o sea, es un, ¿cómo se llama? Un hipertexto de primer nivel, o sea, directamente es como, mira, esto es Pedro Infante, mira, esto es 100 años de soledad, y ya. Y todo lo demás es una historia de familia latina, pero genérica, de familia latina, con problemas, pues sí, de familias latinas, que quizás eso sí que lo tienen mucho más estudiado, pero con la abuelita y con los problemas, o sea, como muy melodramático, que se van directo a eso, a lo que te mueve el corazón, y que sí lo mueve, tanto en Encanto como en Coco. Yo lo sentí, pero no me gusta porque siento que es como, si a mí me ponen a una persona llorando, pues me van a dar ganas de llorar, claro. Y si es una persona que se parece mucho a las personas que veo en
en mi contexto y que llora por un problema que a mí me ha pasado a mí también, pues más voy a llorar. Pero no me gusta que se priorice eso sobre lo que sí existe de cultura, de texto, de arte, de mucho trabajo y o sea, de cosas muy únicas, muy, muy particulares, de técnicas literarias, narrativas, pictóricas, que no se ven reflejadas, que a eso no le ponen atención, que está la referencia directa y no hay más. ¿Sabes? O sea, está la referencia directa para decir esto es colombiano y esto es mexicano. Y fuera de ahí, pues es genérico latino. Tampoco sé por qué tiene que ser uno colombiano y otro mexicano si podría ser genérico latino. O sea, podrían meter muchas referencias latinoamericanas. Sí se pueden hacer muchas películas latinoamericanas de muchos temas. Pero si te fijas siempre, o sea, las dos son de la familia latina con sus problemas latinos y claro, te sientes, pero ¿dónde está la pintura mexicana, el muralismo mexicano? Bueno, ¿O dónde es que eso ya sería demasiado para meterlo en una película, ¿no? No, claro que no, porque Coco, Frozen y Encanto se ven iguales. O sea, de verse se ven iguales. Ajá. Solo una tiene nieve y otra tiene plantas y flores. Ajá. Y calaveras. Y eso no, o sea, no te cuesta trabajo, ¿sabes? Se ha hecho en miles de ocasiones. No cuesta trabajo, es que no cuesta ni trabajo. Nada más es echarle tantitas ganas. Ok. Y seguramente si vemos el arte conceptual, pues nada más la princesa Kaguya. Pero bueno, supongo que ahí dirás que me voy muy lejos. Porque está muy bien, ¿no? No creo que te vayas lejos porque está muy bien. Más bien, creo que la princesa Kaguya es el ejemplo más opuesto que puedes dar. Porque creo que, y creo que en esto sí vamos a coincidir, la historia de la princesa Kaguya es parte del folclore japonés y es una historia hecha por japoneses. En cambio, pues estas películas son hechas por estadounidenses tomando una cultura pues que no es suya. Sí, existe como esta investigación de conocimos esto, tal vez viajamos a México, Ok, gente. Te digo una referencia. Avatar, la leyenda de Aang. Explain. ¿A poco Avatar, la leyenda de Aang no parece anime? Sí, pero parece. Pues claro, no lo es porque está hecho por americanos. Okay, sí, pero sí. parece anime y se siente como anime y entiendes las referencias. Y no solo eso, sino que en el trasfondo hay estudios, o sea, hay conocimientos que construyen, conocimientos sobre cultura oriental que construyen Avatar, la leyenda de Aang. No es se trata de la historia de Buda. Y ya, es la historia de Buda y luego metemos ahí a un niño que vive en la ciudad de una ciudad súper enorme y llena de gente y que tiene que sacar muy buenas calificaciones en la escuela y usa un uniforme de escuela típico ahí bien japonés, lo más japonés, que haces una estadística de los colores de uniformes y sacas el color más estadísticamente más representativo y los pones ahí a la hora en que se reúnen a comer todos juntos y se reparten el arroz y sacan la arrocera. No, o sea, no se trata ahí de estímulos como uno tras otro sobre estímulos como de memoria, ¿no? Los japoneses todos tienen abuelita y sus abuelitas hacen tai chi o lo que sea, ¿no? O la clase de caligrafía en la primaria, típico de japoneses. O sea, no es así. Digo, de japoneses supongo que porque es lo que más conozco. Sí. Pero lo mismo podrían haber hecho de chinos o indios
sino que es la historia de Buda, las reencarnaciones, cómo le muestran los juguetes de pequeño, porque con los juguetes saben, según qué juguetes escoge, saben que él es la reencarnación. Pero luego también está lo del honor, lo de la familia y la atención de Zuko. Luego el personaje de Azula es por sí mismo, sin referencia a ninguna cultura en específico, un personaje humano completo. Luego está la ciudad de Ba Sing Se, que es una ciudad amurallada tipo China, donde el emperador vive en una ciudad prohibida, nadie lo puede ver, nadie lo puede tocar, y él ni se entera de cómo es la realidad del mundo. Suena a Estados Unidos en una realidad donde Trump sí construyó el muro. Luego se presenta ante Aang el conflicto de matar o no matar. ¿Qué es lo más correcto? ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Cuál es su responsabilidad? Cómo a veces incluso el tratar de ser espiritual y correcto y recto es una forma de evadirte de tus responsabilidades mundanas, que sí las tienes. Es decir, ahí se refleja no solo la historia de Buda, es la historia del conflicto entre Buda con el hinduismo, entre el conflicto entre somos seres espirituales o somos seres espirituales y mundanos también, y cómo te lo llevas con culturas que son distintas a ti, cómo el budismo te invita y te exige aceptar que los demás sean diferentes y y tú no les impones. Aang no le impone a los demás no comer carne, porque los demás tienen una cultura donde comen carne, entonces está bien, así somos, diferentes. Pero no es no sé por qué estamos hablando de esto. ¿Qué tiene que ver con la película? O sea, sé por Coco y Encanto. Creo que pero es que si me pongo a hablar de Avatar. Sí, no, ya no te podemos callar. Pero no, creo que era justamente por esta pluriculturización. No, esa no es la palabra, sino por la forma en la que estas producciones toman una imagen o una cultura para realizar una historia sobre eso. O sea, con base en lo que yo te entendí, es que si bien, utilizando el ejemplo de Coco y de Encanto, toman como partes de la cultura de manera muy literal, o al menos toman como estas imágenes, como si tomaran postales de lo que se representa en la cultura mexicana, colombiana, etcétera, y simplemente las proyectan. En cambio, como tú dices, en Avatar van a un punto de vista mucho más... No retratan la cultura tal cual está vista, sino buscan el porqué de las cosas formaron la cultura, pero tomando eso como referencia, ellos crean su propia mitología para crear su propia serie. ¿Sí? Creo que simplemente es que creo que Coco y Encanto van a lo obvio. Que ellos conocen a gente latina con la abuela que que ahí la tienen en la casa, y es lo obvio diferente con Estados Unidos. Y que también es un referente al que tienes una conexión emocional muy importante, pero que no hay un estudio de la cultura, que no se invierte tiempo y esfuerzo en conocer, porque hicieron una película de Pedro Infante, macho, o sea, es que hicieron una película de Pedro Infante, lo ponen de villano y no sabes por qué Pedro Infante es el villano. Porque yo pienso que quizás igual, o sea, en el caso de cuando vas a exponer una cultura a todo el mundo, creo que es bueno en cierto punto llegar a los lugares comunes,
para generar interés y a partir de esos lugares comunes la gente empiece a investigar por su cuenta, porque si te vas a las particularidades necesitarías tener un contexto bastante rico y que la gente que lo va a ver, ya lo entienda. Pero si empiezo con los lugares comunes, como por ejemplo la familia, que pues todo el mundo tiene una familia y tiene un sentido de pertenencia muy, muy estrecho con las abuelitas o los abuelitos, pues a partir de eso, oye, me llama la atención, puedo generar este interés y a partir de eso ya empiezo a buscar, oye, ¿qué pasó con por ejemplo, quién es este que sale en la tele? ¿Por qué está tan detalladamente parecido a Pedro Infante? ¿Quién es Pedro Infante? Lo empiezo a buscar. Oye, ¿por qué el Día de Muertos lo celebran así? Ok, empiezo a buscar. Creo que a veces cuando vas a presentar esto, a exponer a la generalidad, o sea, al mundo, pues es bueno estereotipar para poder derribar esos mismos estereotipos a través del interés y la investigación. O sea, no por nada la gente siempre ubica a México por el mariachi, por el tequila, por los tacos, porque pues nosotros somos embajadores de esos mismos conceptos y esos mismos objetos, y a partir de eso a la gente la enganchas, la traes a México y wow, México no nada más es mariachi, tequila, y tacos, es muchísimo más. Entonces, por mi parte, yo creo que sí está bien que en esos aspectos se generalice y cultura. Justo como en Un Día de Vida, sin que esa fuera la intención, mostraron esto de manera obvia y general. ¿Y qué hizo? Hizo que los yugoslavos se interesaran por la cultura, investigaran y pues hicieran esto. Claro. Pero no es verdad. O sea, Un Día de Vida no es obvia y general. Un Día de Vida habla de José Martí, de las pirámides del Sol y de la Luna. Habla de José Martí en el fondo y de las pirámides como un elemento, pero vamos, el sentimiento unificador es ese, es la pérdida, es el sentido del deber, del honor y el morir por una causa, y esas son generalidades que se comparten con los yugoslavos que acababan de vivir. Un evento parecido. No, o sea, a ver, a los que hicieron el Coco y Encanto, solo digo que no me gusta o sea, siento que es un poco aprovecharse, siento que es un poco marketing más que película. Y claro, o sea, a ver, si queremos seguir con el ejemplo de Avatar, porque es que a mí me parece muy bueno, Avatar está lleno de incongruencias o de datos incorrectos y tal, pero de Avatar se ve que está hecho con mucho amor. A mí no me da esa sensación de Coco y de Encanto. Avatar me da la sensación de que está hecho con mucho amor, con mucho cariño, con un montón de trabajo, y que la historia sigue siendo universal. La historia de Aang sigue siendo universal, tiene que salvar al mundo. Y además tiene que salvar al mundo de una forma que tiene que entrenar, tiene que madurar y tiene que salvar al mundo de una forma que a él no le gusta mucho. Tiene que esconderse, eso también. Digo, es una serie, tiene muchos más temas, pero los temas siguen siendo universales. Igual como lo dije de Azula, o sea, Azula es un personaje muy completo que aplica para todo el mundo, o sea, en todo el mundo hay personajes como Azula. Y como cualquiera de los personajes de ahora. Pero en el fondo, igual que esta película, en el fondo se expresan y no tienes que entender todas las referencias para que disfrutes de la película. Pero se habla en un lenguaje que es el lenguaje de el código de estas culturas. Y hay mucha reflexión, o sea, hay mucha reflexión en torno a si sí o si no, a partir de los principios. O sea, son reflexiones que se hacen en esas culturas y que se han hecho y que han derivado en muchas vertientes, ¿no? Pero, o sea, que no estoy pidiendo que hagan una enciclopedia de México, solo
que no se vea como otra película de Disney, porque es una película mexicana. Que no se vea como otra película de Disney cuando es 100 años de soledad, o sea que es una obra única en el mundo, única. Igual que el cine mexicano también, o sea. Y que se escribió en México. Y cómo o sea, ¿por qué se tiene que ver igual? ¿Por qué se tiene que, por qué los diálogos son iguales? ¿Por qué nada? O sea, porque es como, le metemos unas cuantas palabras en español y ya está. Esa es la idea de un norteamericano respecto al español, no es... Hey, o sea, abuela, que tú puedes this is hacer que Mexico. tú puedes hacer que suene a español sin meter ni una palabra en español. Por ejemplo, si en vez de decir, en vez de que digan mother says, dices my mom. Sí. Como los Porque aquí en México decimos hablamos. Mi hermano, mi mamá. Pues Incluso sí. entre hermanos nos decimos mi mamá te dice, mi mamá te manda. O sea, es como, pero y no tienes que meter ninguna palabra en español. Pero esas cosas reflejan mucho más conocimiento y es como un guiño de verdad a la gente. Pero- Y que se vea igual, que suene igual. Es como... ¿No crees que sea parte de la misma exageración que una obra de ficción necesita para resaltar eso? No, digo que no, o sea, si quieren meter palabras en español, adelante. No, o sea, sí, pero a fin de cuentas es No. como una exageración para que se sobreentienda que son mexicanos. Es como, podrían hacer eso, pero tal vez para un público mucho más general, un público mucho más universal, no lo entendería. Es que justamente el otro día estaba hablando con otro chavo acerca de... Es que quería guardarme esta pregunta para otro día, pero pues se las voy a hacer. Por ejemplo, y es uno de los grandes problemas que yo tengo con Netflix, que de verdad ves cualquier serie original que produce Netflix y carecen de contenido, o al menos carecen de originalidad. Porque ve, tú ves Élite, tú ves cualquier serie preparatoriana y de verdad podrías cambiarle el idioma, podrías cambiarle cualquier cosa y es lo mismo. Porque Netflix ahorita lo que quiere es que todas sus producciones se entiendan en Estados Unidos, en México, en Francia, en España, en cualquier lugar. Y a eso me refiero, que no producen ya películas, no producen series, lo que producen es contenido. Y justamente me refiero a eso, que ¿no crees que justamente digo mucho justamente, que agreguen estas palabras para exagerar, para crear esta hipérbole? ¿Sí es hipérbole la exageración? Sí, Ah. sí. Para crear esta hipérbole y que se sobreentienda que pertenecen a esta cultura insertada en Estados Unidos. Sí, o sea, definitivamente es una exageración para que quede claro que son mexicanos. Y para que también, o sea, también a fin de cuentas sigue siendo un guiño. Y yo no digo que esté mal que usen palabras. Lo que me saca de onda es que te quedes ahí. O sea, que es muy fácil. Ni siquiera tienes que saber el idioma, solo traduces un par de palabras. Ya ni siquiera, si quieres verte muy hipster, no lo buscas en Google Translate, sino en un diccionario de papel. Pero o sea, que no sé, que no siento que las personas que hicieron la película estén como metidas en los temas en las referencias que están haciendo. O sea, sí, sale Pedro Infante. ¿Qué otra cosa pasa en Encanto? Por ejemplo, el Día de Muertos no es como te lo presentan ahí. O bueno, no sé cómo lo pasan ustedes. Pero el Día de Muertos yo no lo veo como
O sea, hay muchas cosas que pasan en el Día de Muertos y aunque el Día de Muertos es una fiesta y es alegre y hay comida y tal, no es para niños. Ujú. Pero es que ahí volvemos a lo mismo. El país es tan grande que hay un montón de formas de celebrar el Día de Muertos. O sea, aquí en Aguascalientes tenemos pues la Feria de las Calaveras, tenemos el desfile. Pero creo yo Claro. que de la forma en la que lo representaron en Encanto es como lo festejan en un En lugar Coco. como... Ah, sí, en Coco. Uy, debo reconsiderar mis prejuicios. Bueno, en Coco es como lo celebran en Morelia, en Michoacán, como en Pátzcuaro, en esa región. Ujú. Y no es lo mismo como No. lo celebran en el norte, como en el sur, y como en el centro, y nunca vamos a llegar a ser tan fieles porque somos tan diversos, vuelvo lo mismo. Y No, por me queda ejemplo, claro. No, que no estaba esperando una cosa específica de... ujú, pero bueno, ya si me permiten retomar a la película, o sea, por ejemplo, tomando la cuestión del tema revolucionario, o sea, por ejemplo, tenemos muchos facetas que, por ejemplo, en el mismo cine viene reflejado y en la misma obra mexicana tenemos reflejado, o sea, en esta obra te presentan una faceta de ese mismo contexto histórico y luego vuelves a donde está esta enamorada, donde te presentan otro reflejo más digamos que campesino, más crudo de lo que es el movimiento revolucionario. Y luego tienes, por ejemplo, a las obras de Ibargüengotia que se mofan de esa misma jerarquía y ese mismo faceta también revolucionaria, por ejemplo, la de los relámpagos de agosto. Son diferentes como perspectivas que nos ayudan como a generar una idea, una opinión, y como lo mejor que podría resumir es como cada quien puede hablarte como le fue en la feria, ¿no? Entonces, no sé, siento que por ejemplo en este sentido específico de esta película podemos tomar ese sentido de pertenencia te digo, a mí Emilio siempre se me hacía como que era muy patriótico, pero muy obvio. Y por ejemplo en esta tiene ese sentido de la obviedad, vuelvo a lo mismo en la relación de la madre, pero también relación con el deber. Y eso era algo que ya había como que quedado muy gastado para la época de los 50 en México, y la gente ya estaba cambiando, estaba esperando otras cosas. Entonces creo que aquí lo refleja bien, pero ya estaba la fórmula gastada. Entonces, no sé, siento que si lo volvemos a revisar tiene otro significado y tiene otra como percepción, y es de un mismo México y a partir eh, de un mismo evento. ¿Ustedes creen que o sea, bueno, no sé, más bien ustedes saben si la película pegó o no pegó en su momento? Porque Según... una cosa es No, que en Yugoslavia casi no la haya pegó. hecho maravilla. Ah, Sí, es que digo lo mismo, o sea, es como que la gente ya estaba aburrida, ya estaba como que ya había superado esas heridas del pasado, de la revolución, ya habíamos tocado ese tema, y justo cuando aquí en México se acaba ese tema de la revolución y todo eso, entonces Hollywood decide explotarlo, saca Marlon Brando como Zapata, y luego tenemos este boom en Yugoslavia, y tenemos estas representaciones en el alrededor del mundo, pero en México digamos que el tema ya como que estaba acabado. Lo que seguía era o sea, el México moderno, el México contemporáneo, y por ejemplo Buñuel con su película aquí en México de también de índole social, también como que pum, dejó una mella en el ciudadano mexicano promedio, pero mientras en el mundo seguían celebrando el revolucionario, el campesino y todas esas fases que ya nosotros ya habíamos dejado atrás. pues sí. Me acordé de las señoritas Vivanco.
¿De qué? Es otra película de la revolución, pero es comedia. Las señoritas Vivanco, que es con Sara García, por cierto. Son como abuelitas que tratan de ahí de maniobrar en la pues sí, en medio de la revolución para pues sobrevivir. Ya son 9:48. Hay que concluir, Oye, amigos. ¿Qué pasó? tienes que controlarme, ya no me hagas esas preguntas. Por lo menos ya no me hagas esas preguntas, ya no digamos que me detengas de hablar, pero ya no me hagas esas preguntas. No, yo digo que está bien. Además, yo creo que todo siempre fue sobre lo mismo. Tal vez no sobre la película, pero creo que todo siempre fue siguiendo una misma línea. O sea, a ver, empezamos hablando de política, luego sobre la cultura. Creo que todo siempre fue siguiendo una misma línea argumental. Yo pensé que sí íbamos a hablar de los médicos cubanos. Yo sigo creyendo que Es que es eso muy está gracioso. forzadísimo. Es que es muy gracioso porque en la película pues es como, oh, cubanos vienen a visitarnos, oh, qué maravilla. Y ahora estamos enojados. Ujú. Bueno, pero creo yo que estamos enojados como pueblo mexicano. O al menos yo he visto en redes sociales que la gente critica que trajeran médicos cubanos porque pues dicen que no se le está dando oportunidad a los propios médicos del país. Ya vamos a empezar con lo político. Chinguen a su madre Otra. todos los partidos y ya, hombre. Sí, muy mal. Bueno, yo pensaba que íbamos a hablar de eso. Mira, yo solamente voy a decir que justamente también los propios médicos del país son los que tampoco quieren ir a... Y hablando como generalización o como particularización, son los que tampoco quieren ir a estas comunidades, pues porque no se les paga bien o por cualquier cosa. O sea, yo siempre digo que pues ayuda médica siempre, nunca va a estar de más. Es verdad. No sé si quieran hablar de otro tema, porque creo que de los médicos cubanos de plano no querían. O concluir, no sé. Pues Yo mira, pienso que cuando conozcan los médicos utilizaron a cubanos Cuba como hablaré de eso. referente. ¿Qué pasó, Sara? Aunque yo pienso que utilizaban la nacionalidad de Cuba como referente porque Lázaro Cárdenas no era ningún secreto que le tenía mucho apego y mucha estima a la nación cubana. Y justamente creo que en el tiempo que salió esta película, digo, Cárdenas ya no estaba en el poder, pero había dejado un gran lazo con Cuba. Y cuando se puso esta película, cuando salió esta película, creo que, si no me equivoco, Cuba creo que estaba empezando con su etapa pues digamos que de dictadura. Entonces no sé, yo creo que por ahí, por algo la escogieron a la nacionalidad cubana de la periodista, también por lo mismo del sentido de pertenencia, como que también dijeron, estamos iguales, somos twins en este momento, pero sí. Y también, bueno, no sé si sabían también como dato curioso que gracias a Yugoslavia pudimos ver la película, o la podemos ver actualmente. Pues la única copia que había de esta película estaba en la Cineteca, y allá del 82, 80 y algo, hubo un incendio y se quemó. Entonces ya no teníamos esta película en el archivo, y los bueno, ya no es Yugoslavia, pero nos pasaron la copia, y ya por eso la podemos ver. Gracias, Yugoslavia. En YouTube. Que Yugoslavia actualmente, ¿en qué países se dividió? Serbia, Montenegro, Croacia. Eslovaquia. O Eslovenia. Eslovaquia, creo. Creo que me faltan todavía.
Moravia, Croacia, Montenegro. Hay uno chiquitito, creo. Ay, déjame buscar un mapa. El Aguascalientes de allá. Ah, no, pues. En Kosovo también, ¿no? Y Sí, se me hace. Herzegovina, algo así. Herzegovina, ajá. Herzegovina. Sí, son muchos. Ujú. De hecho, tengo aquí un libro de mapas de, pues no sé, no diría antiguo, pero que sí tiene Yugoslavia. Es antiguo. Pues ya son 30 años. Casi. Pues casi los tuyos. ¿Te dirías antiguo a ti mismo? No, todavía estoy Vintage, chavo. nada más, dile. Todavía estoy chavo. Es un mapa chavo, entonces. Pero bueno, pues ya igual si gustan, si ya creen pertinente, pues igual podemos ir cerrando, nada más no sé si quieran concluir. Mora, ¿tienes Ok. algo que decir de Avatar o de médicos cubanos? Era Eslovenia. No, solo corrijo que era Eslovenia, Eslovenia. no Eslovaquia. Entonces, ¿algo que concluir de la película o de toda nuestra plática? Me gustó. Mi escena favorita fue la primera, donde bajan del tren. No sé por qué me pareció tan exótica y tan movida y tan interesante. Y se veía muy... Pues pensé que iba a ser diferente, bastante diferente la película. Se veía bastante moderna esa escena. No sé por qué me llamó tanto la atención. Pero la película en Luego se general... Perdón, se ve nada más los trazos de Figueroa ahí con sus claroscuros y todo el simbolismo de las velas que también ahí está reflejado y sí. se ve muy padre. Uy, Sí. esperen, tiempo. En la iglesia. Tenía una duda. En los créditos hay grabados. ¿Esos grabados Sí. fueron hechos a partir de la película? ¿O funcionaron como inspiración para la película? No, si te fijas cuenta como que la película antes de que pase la película, son como escenas antes de la película. Sí. Porque eso me llamó Y mucho la pues atención. obviamente la alusión a Posada, ahí, Ujú. que es como de contemporáneo de donde pasa la historia. Porque justamente eso me llamó la atención y me quedé pensando, ok, tal vez el Indio Fernández vio los grabados y dijo, voy a escribir una historia a partir de eso. O pues hizo la historia y dijo, estaría chido meter estos grabados al inicio y al final. No sé, me quedé con esa duda. Creo que es la segunda. Ujú. Pero bueno, a mí creo que mi escena favorita es justamente cuando Belén está con Mamá Juanita. Qué bonito nombre, Mamá Juanita. Me gusta que se refieran a ella como Mamá Juanita. Cuando ella le está hablando de sus hijos y de su familia, o sea, de verdad se me hace una manera, muy obvia de hablar acerca de su familia y de hablar de exponer a su personaje, pero por la forma en la que lo hace se siente muy, muy cálido, muy como en confianza, muy, no sé, de verdad, como eso fue el momento donde más me atrapó. Oh no, llegó Rafa y se fue. No. Oye, espera, por cierto, ¿y para qué te ¿Por qué habló no lo Jessie? dejaste hablar? Lo siento, Rafa. ¿Para qué te habló Jessie? No sé, se equivocó, resultó que se equivocó, que no se colgó el... Que fue error. Ay, pobre Rafa. Puros incidentes. No. El incidente, gran película de Isaac Svan, de mi amigo Isaac. ¿Y tú, Rafa? ¿Y tú, Sara? Uy, perdón. Te quedaste extrañándolo. Sí. Todavía no lo supera. No, No lo supero. dejó una gran huella en mí. Ay, Rafa no es de aquí, ¿verdad? No es de México. No, es de Perú. Sería padre saber cómo su visión de si vio la película, de su percepción de la película. Uh-huh.
de alguien que no es de México. Pero bueno. Pues en mi conclusión, para mí no es de las mejores del Indio Fernández, pero me gusta, o sea, me gusta el sentimiento, me gusta el mensaje, y me parece muy, muy padre y un contexto bastante cool el que le dieron los yugoslavos y el sentimiento que nos hizo hermanos durante un ratito en el tiempo y en el espacio. Y nada, o sea, vuelvo a lo mismo que decía, siento que a través de esas emociones tan básicas nos conectamos y por ejemplo, este sentimiento del deber y el de morir por una causa y morir por un ideal, no creo que sea tan vigente actualmente. No creo que si a alguien le dices, oye, voy a morir por esta causa, actualmente no creo que se entienda, porque la razón o el ser lógico no nos permitiría como decir, ¿por qué te vas a morir por algo que crees, no? Que ni siquiera está probado, estás creyendo en algo y te vas a morir. No tiene esa lógica y no tiene ese sentido como moderno de la autoconservación, de tengo que sobrevivir y en ese tiempo será morir por la causa o vivir a medias. Entonces se me hace muy padre ese discurso, se me hace muy, muy interesante y se me hace algo muy, muy pues digno de conservarse, yo diría. Tantas vidas que se perdieron por un ideal y que creer que se perdieron y que no se perdieron por nada, se me hace muy, muy padre, muy, muy interesante de preservarle la memoria. También así como de quienes se quedan, las madres que se quedan, se me hace muy, muy chingón, muy mexicano, la verdad. Pero también algo muy, muy humano. Entonces, no sé, se me hizo muy padre y ya. Tres bien. Qué bonita conclusión. Y pues con esto terminamos el día de hoy. Y ahorita en postproducción va a sonar el y ya. Así que pues este fue nuestra última reunión con este formato, ya que la próxima semana nos actualizaremos. Va a ser casi lo mismo, pero ahora más producido, espero. Y más organizado, espero. Y sin ¿Cómo le vamos a hacer? Yo creo que está padre. ¿Eh? ¿Cómo le vamos a hacer? No sé. No tengo idea. Ya veré. ¿Ya no van a hacer las llamadas así o cómo? Ah, no, sí va a ser. Sí, va a ser exactamente igual. Ajá. Pero vamos a dividir como en ¿secciones? En secciones, sí. Okay. Y vamos a buscar a alguien que nos venga a hablar de una película que le gusta, ¿no? Y esa es la película que vamos a ver. Sí. Pero es lo que, bueno, yo me imaginé. No sé si quieras cambiarlo o no, sí. todavía. Sí. Vamos a hacer eso.